Hola, buenas tardes. Qué placer veros a todos desde aquí. Vale. En principio, como parte de MGS, pues lo que tengo que indicar, lo primero, es que para la entidad es un placer ceder las instalaciones para que poder acoger un evento del Col·legi d'Actuaris. Siempre estamos interesados, pero la verdad es que estas salas, al ser muy grande, el colegio no hace muchas veces aforos para justificar venir, pero siempre estamos encantados de ofrecerla. Y ahora, como miembro del CAC también, no queda otra que agradecer a la entidad la acogida y la colaboración que han prestado para que se pueda hacer este evento. Así que, por un lado, doy las gracias y por otro, he dicho que nos alegramos de ofrecer la sala. Hoy vamos a hablar de longevidad. Esta es la charla. Yo voy a hacer una pequeña introducción de longevidad para localizarla, porque longevidad tiene muchos aspectos. Voy a hablar un poco porque me han dado 10 minutos y digo, pues 10 minutos, no, yo no desperdicio nada. Y también avisar que en esta sala, en principio, no solo estamos actuarios, también es posible que haya médicos y abogados. Así que la charla puede tocar temas un poco más básicos, pero es en fin de que todos se aclaren un poco de qué va esto. El tema que decía que la longevidad tiene muchos aspectos y a mí personalmente cuando se habla de longevidad no sé muy bien dónde situarlos. Y pensaba, bueno, ¿cómo los podemos estructurar o qué formato se puede hacer? Y un formato que se me ocurrió es el de causas y efectos. ¿Qué causas son las que promueven la longevidad y qué efectos son los que produce la longevidad? Entonces, entre las causas de longevidad, lo que se ha visto ya es que hay causas que son de índole personal, como las físicas, que tú hagas deporte, que no fumes, etcétera, toda la parte física de la persona. También, pensando solo en la persona, es la mente, si no te estresas, si tienes un fin de vida, un objetivo de vida, etcétera, eso se ha notado que favorece la longevidad. Y luego hay una capa superior que es el entorno, y en el entorno vuelve a haber dos características. La característica física del entorno sería que la persona tenga acceso a los servicios que necesita, que el entorno sea adecuado, este sería una fase del entorno, y la otra fase del entorno de las personas que potencia la longevidad es tener red social, conocidos, etcétera, no descolgarse y quedarse solo. Esto es lo que hace referencia a las causas que hoy por hoy, y bueno, tenemos aquí hoy una charla sobre este tema, que se nos dirá si es así o no, que son factores que promueven la longevidad. Y respecto a los efectos, en los efectos habría que distinguir un elemento muy gordo que hay, que sería el impacto en el sistema de pensiones. Así que los efectos lo he partido en dos: efectos generales y efectos en el sistema de pensiones. Efectos generales, pues los efectos generales son, en principio, algo que también se verá aquí, que es el incremento de la edad de fallecimiento, cómo ha ido evolucionando, y también cómo ha evolucionado la probabilidad de fallecimiento. Esto hoy también lo veremos y los actuarios esto nos gusta mucho porque rápidamente vemos posibilidades de usarlo para productos o para lo que sea. Y otro impacto que produce la longevidad en general, en efectos generales, sería en mercados. En el mercado de bienes y servicios, porque aparece todo lo que se llama la Silver Economy, es decir, todos aquellos productos y servicios que se están diseñando para gente mayor, que tienen mucho futuro, porque va a incrementar el porcentaje de gente en la economía con estas edades. En el mercado de capitales o de ahorro, porque aparecen muchas soluciones o se intentan encontrar muchas soluciones para que la gente se prepare mejor para esa longevidad futura en la que tendrá que percibir rentas. Y también en el tema del mercado de trabajo. Respecto al capital, es decir, que también se está trabajando en el desahorro, es decir, cómo estas personas que tienen patrimonio lo pueden descongelar para convertirlo en renta. Esto sería el mercado de los capitales. Y en el mercado del trabajo, pues se están afectando también porque resulta que hay contratos de trabajo que ahora prolongan la edad de trabajo o la hacen parcial, etcétera, y eso está de alguna forma afectando algo al mercado de trabajo, menos que los dos anteriores. Estos serían efectos generales. Y por último, los efectos en lo que sería en el sistema de pensiones. Hay un grupo de trabajo sobre esto en el colegio. Hoy hablará un grupo de trabajo sobre longevidad, pero también hay otro que se dedica a este concreto. Y pensad que en principio la Seguridad Social le incrementan los gastos por
porque tiene más prestaciones que pagar, porque hay gente que está más años jubilada, tienen que pagar también dependencia y tienen que pagar los gastos de salud. Los gastos de salud no vienen por las cotizaciones sociales, vienen por los presupuestos generales del Estado, no vienen por las cotizaciones. Y también el 40% de la gente que accede a hospitales son mayores de 65 años y cuando incremente ese porcentaje, en los hospitales van a tener más necesidad de servicios o de atención porque se les va a multiplicar los clientes. Este es el impacto que va a haber también en hospitales, en lo que es en todos los gastos. Y después tenemos cómo está montado el sistema. El sistema de pensiones nuestro es un sistema público-privado, donde hay un pilar primero, que es el público, que hace una renta básica, bueno, básica no, bastante cubierta hoy por hoy. Y luego tenemos un pilar 2, que son las prestaciones que se obtienen por seguros colectivos de empresas, y un pilar 3, que es el propio ahorro que uno se haga, con distintos instrumentos. Esto sería un poco cómo se organiza. De hecho, el sistema privado es una anécdota comparado con el sistema público. Las pensiones totales que se pagan en el sistema público al año son 190.000 millones y del sistema privado son 4.000. Es decir, que el 98% de todas las prestaciones que se pagan son públicas. Así que donde hay que trabajar más es en el público para resolver el tema de la longevidad. Así que lo que nos encontramos es que en la seguridad social, ¿qué se hace? Pues se suelen hacer medidas estructurales, es crear cosas nuevas, como una cosa que se llama el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sabéis que ahora todos estamos pagando un 0,6%, bueno, en el 23, un 0,6% de nuestra cotización va para un fondo de reserva que se está creando. Ahora ha subido ya 2 puntos, o sea que estamos en el 0,7, en el 0,8 y llegará al 1,2%, va para el 27, una cosa así, cada año aumenta un 0,1. ¿Cuánto dinero se obtiene anualmente? Pues ahora unos 2.500 millones. Estamos hablando en pensiones, son 190.000. Representan el 12% del PIB, cuando las cotizaciones son el 10%. O sea, hay un 2% de gap entre lo que se está pagando y lo que se cobra por cotizaciones. Y ese gap se va a abrir. Esto es un poco el problema. Por eso se crean estos instrumentos, por eso se crean nuevos contratos para mezclar un poco la vida activa con la vida pasiva. Sabéis que os sonarán, están por ejemplo, el contrato de la jubilación anticipada, la jubilación demorada, la jubilación parcial, la jubilación activa, la jubilación reversible, que antes era la flexible. Es decir, ahora hay una gama distinta de contratos en los cuales cada persona puede decidir si se jubila o trabaja medias o lo que sea. Estos son temas estructurales. Y como último término, en seguridad social también hay cambios, se llaman paramétricos porque lo que se cambia es un número. Por eso son parámetros, se cambia un número. ¿Qué se cambia? Pues se puede cambiar la edad de jubilación, que en lugar de 65 se pasa a 67, se puede cambiar el número de años que se va a mirar para calcular tu jubilación, que se puede alargar, se puede subir los límites mínimos o máximos de cotización. Estos son elementos también que se hacen. Esto es un poco lo que está pasando en ese bloque del sistema de pensiones. Hoy lo que vamos a hablar aquí, de este tercer bloque no, porque decimos que incluso hay un grupo de trabajo y es otra cosa, nos vamos a ocupar más de lo que serían las causas y algunos de los efectos generales, como son las tasas de mortalidad y las edades de fallecimiento. Tenemos aquí a las personas que nos van a hacer la charla, que por favor subid, no me dejéis ya más solo aquí, que si no seguiré hablando y no quiero. Entonces aquí el trabajo viene en el colegio del grupo de trabajo de longevidad. Realmente aquí tenemos a los que más han trabajado en el grupo de largo. Jaume, que es incluso el promotor de su creación, y José, que es el calculista. Esto es un poco el... Hay más en el grupo, pero no han trabajado tanto, hay que reconocerlo. Yo también estoy en ese grupo y no he trabajado tanto. Habla con propiedad, Emilio. Sí, sí, no, ya lo he dicho, o nada, ¿no? Nada. No, pues... De acuerdo. Bueno, os cuento. Jaime García es socio y director de una consultora que se llama Novaster, es actuario, yo lo diré, tú tranquilo. Tiene título de estadísticas,
También ha estado 25 años haciendo consultoría de pensiones. Ha estado asesorando a corporaciones gubernamentales latinoamericanas sobre estos temas. ¿Sí? Bueno, y él nos va a hablar sobre el tema de cómo está evolucionando la edad de fallecimiento, cómo hace lo que tenga que hacer. No lo adelantaré aquí. Luego tenemos a José von Lucken, que es actuario. Él es máster en Data Science. Es curioso porque antes era diplomado en estadísticas y ahora es máster en Data Science, pero yo creo que lo que han aprendido es lo mismo. Pinta muy mal esto, mucho número. Sí, mucho número, exactamente. Y él lo que nos va... Él es consultor senior en la misma consultora de Novaster y él nos va a hablar de cómo ha evolucionado las tasas de mortalidad. Y sin más, pues os dejo todo el escenario para vosotros. Disfrutad. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a MGS pues, el de habernos facilitado esta maravillosa sala con esta pedazo de pantalla espectacular. La sala es muy grande. Estamos en petit comité aquí. Lo que hemos intentado en esta conferencia es abrirla a todo el mundo. Como Emilio comentaba, hemos invitado también a gente del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, del Colegio de Economistas, del Colegio de Mediadores, pero no hemos tenido mucho éxito. En parte, nuestro objetivo era que nos conociesen como actuarios, darle relevancia al colegio y poder transmitir lo que hacemos, que como Emilio ha dicho, pues nos gusta. Hacemos algo que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, nos gusta lo que hacemos. De hecho, prueba es este grupo de trabajo. Yo hace 3 años propuse al Colegio de Actuarios crear este grupo de trabajo de longevidad, solo por gusto. Y desde entonces he de hacer otro agradecimiento, que es justamente al Colegio de Actuarios. Durante este tiempo me ha acompañado, de principio a fin. Prueba de ello es que el año pasado, cuando hicimos la primera presentación, la clausura la hizo nuestra presidenta, Marisa Galán. Y este año contamos también con nuestro presidente, Antoni López, que además creo que es el primer acto en el cargo, con lo cual demuestra la implicación que tiene la Junta de Gobierno con todos los colegiados. También muy relevante, no sé si ha sido suerte, pero sí ha sido placer, he trabajado durante estos 3 años con 3 gerentes distintos. El señor Celma, el señor Almendáriz y el señor Leiva, con los 3 magníficos. Con los 3 han potenciado este grupo de trabajo. Y muy importante, que no se me olvide, porque normalmente no se la ve, pero siempre está. Rosa María, del colegio, de la administración, siempre está, siempre, desde el principio, siempre. Hace 25 años que me entregó a mí el sello de actuario y aquí sigue. Más agradecimientos, 2 muy especiales, y no enrollo mucho. 1, algo raro, poco típico creo. Agradecimiento al otro ponente, a uno de los ponentes, a mi compañero, José von Lucken. Yo inicié este camino porque quise, por gusto. Pero cuando alguien se pone a caminar a tu lado, hacer que el camino sea mucho mejor y que llegues muchísimo más lejos. Y eso lo ha logrado José. Así que mi más sincero agradecimiento. Y el último, y ya no me enrollo, a todos vosotros por venir hoy aquí, por venir a dedicarnos un poquito de vuestro bien más preciado, de vuestro tiempo. Y vamos a hablar de eso, del tiempo. Para mí es una responsabilidad enorme y espero que cuando salgáis de aquí penséis que habéis sabido invertir un poquito de ese tiempo. Estas 2 horas ha sido una buena inversión, que incluso ese es el objetivo de este grupo de trabajo. Averiguar cómo conseguir más tiempo, cómo vivir más. Muy bien, sin más, vamos a ir avanzando. Lo primero, ¿de dónde salimos y qué pretendemos? Bueno, como os he dicho, muchos de aquí sois actuarios. A muchos de vosotros os conozco, otros no tanto. Pero casi todos en el colegio somos poquitos. Somos muy buenos, pero poquitos. Y a casi todos los tengo más o menos fichado. De hecho, hay algunos, alguno ha venido a verme y algunos lo reconozco como fue mi alumno hace algún tiempo en la licenciatura de actuariales. Pero hay otros que no.
¿Qué somos los actuarios? ¿Qué hacemos? De hecho, me consta que hay también en sala gente que no sabía qué éramos los actuarios. Los actuarios somos una mezcla entre economistas y matemáticos. Y lo que pretendemos es algo tan sencillo como intentar predecir el futuro. Así de fácil. Utilizar las matemáticas y la estadística para controlar el futuro. ¿Y qué es lo que controlamos del futuro? Un riesgo. Riesgos, todos los riesgos. Todo lo que tenga probabilidad es lo que intentamos controlar. Cosas tan sencillas como que se caiga un avión, como que haya un accidente, como que se venda una vivienda, como que se venda un cuadro, como que se lesione un jugador de fútbol. Todo eso intentamos parametrizarlo, intentamos modelizarlo para controlarlo. Y aunque no sea muy romántico, normalmente lo traducimos a dinero. Pero hoy en día casi todo, por desgracia, se traduce a dinero, a una cuantía económica. Y eso es lo que pretendemos hacer, eso es lo que hacemos los actuarios en el día a día. Eso es lo que yo estaba haciendo esta mañana, calculitos para intentar predecir el futuro bajo un impacto económico, bajo una cuantificación. Pero hoy aquí nos vamos a centrar solo, única y exclusivamente en un riesgo. Solo vamos a hablar de un riesgo. Todos sabéis quiénes son estos dos. Seguramente sean dos de las personas más poderosas del mundo, del planeta. Y me atreveré a decir que también de las más peligrosas. Hace poco hicieron una especie de party, una especie de fiesta, y se reunieron en Pekín y estuvieron hablando. Y los micrófonos les pillaron hablando de manera informal, fuera de protocolo, fuera de términos oficiales, de algo. ¿De qué hablaban? De lo mismo que vamos a hablar hoy aquí nosotros. De vivir más, es lo más importante. Creo que no hay nada más importante que estar vivos. A partir de ahí ya vendrá todo, pero eso es lo primero. Y eso, los actuarios, lo denominamos riesgo de supervivencia o riesgo de fallecimiento. De hecho, es una suma uno. O estás vivo o estás muerto. No hay más alternativas. Lo podemos llamar riesgo de supervivencia o de mortalidad. Y eso lo parametrizamos a través de lo que denominamos tablas biométricas. Los actuarios utilizamos una tabla. Con la experiencia del pasado, intentamos predecir el futuro para cuantificarlo. En el ejemplo que os comentaba de esta mañana, yo estoy valorando un premio de jubilación de una gran empresa, lo que dice convenio, que tiene que pagar a sus trabajadores cuando alcancen una determinada edad. Una de las variables que utilizo es justamente la esperanza de vida. Si yo fallo en esa esperanza de vida, esa empresa tiene un problema y por lo tanto yo tengo un problema. Lo que tiene guardadito hoy no va a ser suficiente para hacer frente a esos pagos de prestaciones. Y eso es lo que vamos a analizar aquí hoy. Esa es la perspectiva, o ese es el nacimiento del grupo de trabajo de longevidad del Colegio de Actuarios del grupo de trabajo de longevidad del Colegio de Actuarios de Cataluña. Vamos a analizar la longevidad, pero no desde la perspectiva típica de los actuarios, de intentar valorar para cobrar una prima. No pretendemos estudiarlo o explicar la longevidad. Nos da igual. Nos da igual por qué se vive o no. Solo pretendemos constatar en base a hechos empíricos, reales, que hay determinadas actitudes, determinados comportamientos que nos alargan la vida. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y qué podemos estudiar? Cualquier cosa. Cualquier cosa que afecte a la longevidad. La creencia en Dios, tener fe alarga la vida, caminar, hacer deporte, el tipo de comida, las horas de sueño, cualquier cosa lo podemos estudiar. Pero como digo, no pretendemos explicarlo, pretendemos solo conseguir alargar la vida. Le robamos una frase al señor Charlie Munger, un inversor, el socio de Warren Buffett, que decía: todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para no ir nunca allí. Ese es el enfoque que hacemos. Nos da igual cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, por qué vamos a morir. Me da igual. Lo único que pretendo saber es dónde y no voy. Ese es el enfoque que le damos desde el grupo de trabajo de longevidad. Me da igual cuál sea el motivo. Lo único que quiero identificar es qué variables me influyen en la longevidad para replicarlas, para hacer que viva más. ¿Cuál es la explicación? Ni lo sé, ni me importa. Ya lo explicará la medicina, ya lo explicarán los antropólogos, los biólogos, los sociólogos, los psicólogos, quien sea. Eso nos da igual. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer lo que sabemos hacer, analizar números, sacar patrones, conclusiones y aplicarlas.
Dicho de otra forma, romper las tablas de supervivencia. Y me diréis, te estás pegando un tiro en el pie. El calculito que has enviado esta mañana a esa gran empresa, tú mismo, si tienes éxito en el grupo de trabajo, te vas a hundir. Puede ser. Pero como he dicho anteriormente, no hay nada más importante que estar vivo. Ya arreglaremos todo lo otro. Pero si no estoy vivo, tampoco me importa demasiado. Ese es el enfoque que le damos. Y eso es lo que nos lleva a estar hoy aquí. Longevidad, un enfoque técnico para la búsqueda de la inmortalidad desde la ignorancia desde esa perspectiva, desde la perspectiva que me da igual la explicación, me da igual el motivo. Mi gran objetivo es venir hoy aquí un día y deciros, si os vestís de amarillo, os coméis 2 kiwis en el desayuno y camináis 20.000 pasos al día, llegaréis todos a los 105 años. ¿Por qué? No lo sé, ni me importa. Pero los números indican que es así. Ese es el gran objetivo, esa es la ignorancia que intentamos aplicar para llegar a una conclusión, a un resultado. Aparece un logo más aquí, Novaster, además del Colegio de Actuario. Emilio ya lo ha dicho. Tanto José como yo, como algunos de los aquí presentes, somos de Novaster, es nuestra empresa. Novaster forma parte del equipo. Además, Novaster siempre, desde los inicios, ha potenciado la innovación y la investigación. Y eso es lo que permite que podamos dedicar incluso algunos recursos de Novaster a estos estudios. Y aquí los hemos utilizado. En cuanto a capacidades técnicas y algunas muy modernas. En Novaster trabajamos con todas las inteligencias artificiales. Creo que las tenemos todas pagadas, versión premium, además capacitados y formados. Y lo hemos utilizado en esto. Así que eso, que sepáis que Novaster forma parte del equipo, de lo que aquí vamos a exponer hoy. Y hoy vamos a ver 2 enfoques. ¿Cómo abordamos esa búsqueda de esas variables que nos van a ayudar a vivir más? En primer lugar, yo voy a retomar algo que ya vimos el año pasado, la edad de fallecimiento. Cogemos una gran cantidad de volumen de datos en base a la edad de fallecimiento y extraemos una serie de conclusiones. Mi compañero José va a hacer el enfoque de las tasas de fallecimiento. Es lo mismo, la misma perspectiva, pero desde 2 puntos distintos. Y por suerte para vosotros, en tercer lugar, el doctor Trilla hará una intervención, una conferencia mucho más interesante y mucho más amena y sin números, referida justamente a la longevidad, pero en base a su experiencia y una visión médica. Esos son los 3 aspectos que vamos a ver hoy. Vamos a empezar, y voy a ir muy deprisa porque tengo mucho que contar, o quiero contar, y además, como supongo que veis, yo me tiraría toda la tarde hablando. Si queréis luego podemos ir a un bar y seguimos comentando estos aspectos, porque además son aspectos que es casi como el fútbol. Todos podemos opinar, todos tenemos experiencia y, por supuesto, a todos nos afecta. El año pasado nos presentamos en una sala no tan bonita como esta, pero de unido también, y os dijimos una serie de conclusiones, unos hallazgos de nuestros estudios. Y nuestro estudio tiene un punto de partida que son los fallecidos en España casi en el último medio siglo. Esa es la fuente del INE, son los certificados de defunción. En España, cuando alguien fallece, se rellena el médico que certifica el fallecimiento, una serie de variables. Todo eso, no con pocas dificultades al principio, lo hemos cogido y hemos creado una serie de aplicativos, concretamente 5, que nos permiten hacer preguntas a esa base de datos y obtener respuestas. Y desde un punto de vista interactivo, pues vamos haciendo el camino y obteniendo conclusiones. El año pasado comentamos algunos. Un aumento sostenido de la longevidad durante el último medio siglo. Hemos ganado 2 años por cada década. Y quedaos con esta cifra. 2 años por cada década. La edad de fallecimiento ha sido 2 años más tarde cada 10 años. Mucho hemos ganado. La diferencia entre hombres y mujeres se ha mantenido estable, incluso en algún periodo ha subido en 5 años. Es decir, la mujer vive 5 años más que el hombre. Es una brecha de género. No sé si positiva o negativa, ni para quién, pero es un hecho. Es una realidad, es lo que nos dicen los datos. Más cosas. Cada vez tenemos más centenarios. Una apuesta que os hice el año pasado y que mantengo. Existe un límite biológico. Por más que queramos, no vamos a superar los 113, 115 años. Es el resultado que obtenemos de nuestro análisis sobre esos datos. 113, 115 años. A partir de ahí, nuestro cuerpo ya no tira. O inventamos algo, una pastillita mágica, o nos cambian algunos órganos, porque tenemos órganos, podemos vivir mucho tiempo sin ningún problema con un solo brazo,
o con un solo riñón, pero páncreas, corazón, pulmones, eso no lo podemos cambiar. Y creemos que existe ese límite. Además, en los centenarios desaparecen las diferencias entre hombres y mujeres. El comportamiento ante la mortalidad es homogéneo, con lo cual nos induce a pensar, pero no queremos entrar en eso, en que quizás sea un comportamiento social el que hace que los hombres tengamos una menor esperanza de vida que las mujeres. Pero eso, como digo, ya lo estudiarán otras ciencias, no nosotros. Nosotros solo exponemos esos datos y estamos totalmente abiertos desde el grupo de trabajo a colaborar con quien corresponda. Médicos, sociólogos, psicólogos, con quien sea. Más cosas. Estacionalidad en los fallecimientos. Siempre morimos igual. A lo largo de las estaciones del año, el comportamiento y los meses del año morimos igual. El efecto de vivir en pareja. Bueno, este es quizá en el que menos fiabilidad tenemos, pero algo aportamos y ahora lo retomaré. Repercusión geográfica, ¿os acordáis? A los que estuvisteis, los que habéis sido tan osados como repetir este año, que el año pasado os transmitía que había diferencias entre vivir en la costa o en el interior. En el interior tenemos una edad de fallecimiento mucho más alta. La longevidad es mayor en el interior. Y por provincia se produce una evolución. En cuanto al efecto del mes de nacimiento, indicamos que había un sesgo a favor de los nacidos en enero con respecto a llegar a los 100 años o no. Y eso es lo que recogemos ahora, lo que voy a exponeros ahora a continuación en este episodio 2, en esta segunda sesión. Esos mismos aspectos profundizamos sobre ellos. Con más datos, datos de 2023. Ya nos vamos casi hasta 18 millones de registros. Y voy a empezar por el último, por el 6. ¿Por qué? Porque sí. El nacimiento y su relación con la muerte, el momento de nacer. El año pasado puse esta transparencia. Las transparencias que veis en blanco son del año pasado, las que tienen el fondo en gris son nuevas. Esta es literalmente la misma del año pasado. El año pasado teníamos la fortuna que nos acompañaba una periodista del periódico de Cataluña y esta causó impacto. Tenemos un 40% más de centenarios nacidos en enero que en julio. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. De todos los centenarios, de todas las personas que han fallecido con más de 100 años en España en el último siglo, hay una diferencia. En los meses fríos, los que nacieron en los meses fríos, son más, significativamente más. Eso tuvo una repercusión grande. El periódico lo tituló y a partir de ahí tuvimos una avalancha de llamadas. Ese soy yo, si os habéis fijado, en una entrevista de 4 o de Antena 3, ¿de acuerdo? Hubo un momento en que incluso tuvimos que cortar, porque todo el mundo quería entrevistarnos. De hecho, Diego Almendáriz, que era gerente, creo que me llegó a insinuar que me tendría que cobrar una comisión por representación. Lo que pasa es que luego pensaría que una comisión sobre 0 es 0. Por lo tanto, no tenía dónde cobrar. Pero sí, tuvimos que cortar porque, bueno, eso, yo entiendo que ha de haber algunos cabeceras en la prensa. Y eso llamó mucho la atención. Algo que nosotros dimos como una mera anécdota. Pero nos dejó un poquito con el resquemor de decir, hostia, es así, y hemos profundizado en ese análisis. Hay alguien, o en alguna de estas charlas que dimos, que nos dijo, eso se debe solo a que nace más gente en enero. Y por lo tanto llegan más al centenario. Bueno, eso ya lo miramos, evidentemente. Es cierto que hay diferencias de nacimientos entre meses, pero el mes que más nacimientos tiene no es enero, es marzo. De hecho, hay un mes que es frío, noviembre, que es donde menos nacimientos históricamente hemos tenido. Aquí veis un pantallazo, pero este es un aplicativo que tenemos que todos esos gráficos podemos profundizar en ellos y ver cuál es la variación que tenemos. En parte lo veremos en las siguientes transparencias. Así que no, corroboramos que hay un 20% más de probabilidad de llegar al centenario, de que si os salís ahora a la calle y os encontráis a 10 centenarios, la probabilidad de que 7 sean nacidos en meses fríos y 5 y 3 en meses calientes se dará. Si lo repetís muchas veces, debería consolidarse, salvo que ahora haya cambiado, porque no debemos olvidar que aquí estamos analizando datos hasta 2023. Puede haber un nuevo COVID, una nueva pandemia o cualquier otra variable que nos altere esto. Pero hicimos más análisis. Aquí tenéis una matriz visual. Aquí suena dramático, pero es así. Hay 18 millones de fallecidos casi. Están agrupados por años y por meses. Y está la edad media de fallecimiento de todos y cada uno de ellos.
La pantalla es una maravilla. Yo creo que es la primera vez que soy capaz de ver mis numeritos en la pantalla. Cojo uno como referencia. En el año 2000, en enero, 101,9. El promedio de centenarios que fallecieron, 101,9 años. 101,7 en febrero, 101,7 en marzo, 101,8, 101,7, 102, 101,6, 101,9, 101,8, 102,1. Cojo el último año, 2023, y para todos los meses. 101,8, 102, 101,9, 102, 101,8, 101,9, 101,8. Se mantiene. De hecho, ¿veis algún patrón en los coloritos? Cuanto más oscuro, mayor edad de longevidad. No hay ningún patrón. Conclusión. El año pasado engañamos a la periodista del periódico. Oh, no. Ahora se cuadra todo. Ahora se ve perfectamente. Se oscurece hacia arriba y a los extremos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos pasado de edad de fallecimiento a número de centenarios. Y aquí ya sí que hay un cambio muy grande. Puedo coger lo mismo. 2173 en enero. Enero del 2000, 173 centenarios. 183, 227, 267, va subiendo. En enero de 2023, 701, 666, 691. En julio, 514. Muchos menos. Dos cosas. Una, no somos capaces de superar el tope de longevidad. Llevamos medio siglo y el promedio sigue estando en 102 años. Ratifica nuestro tope de 113. Ahora, segunda conclusión, cada vez llegan más. Cada vez llegamos más a centenarios. Y sobre todo, o significativamente más, los nacidos en los meses fríos. Así que no mentimos a la periodista. Es así. ¿Por qué? Ni lo sé, ni me importa. Ya lo explicará otro. Pero los datos, 18 millones de datos, nos dicen eso. Más cosas. Vamos a ver esa evolución que comentaba. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Aquí tenemos exactamente 17.636.768 fallecidos. Es una gráfica de espejo, es decir, son los mismos, están todos, hombres y mujeres, todos. Y fijaos, como tenemos una especie de pájaro. En las zonas más amplias, en los extremos, tenemos la gente que más muere. Lo podemos diferenciar también entre hombres y mujeres. Las zonas más amplias, con mayor frecuencia, lo que en estadística llamamos la moda, en hombres está por debajo de las mujeres. Y aquí tenemos, en la vertical, las edades de fallecimiento. Y ese es el comportamiento que tenemos. Ahora miremos esa misma gráfica en el 2023. Fijaos cómo las alas se han ido acortando, se han ido estrechando. Por cierto, tenemos dos hendiduras. Estamos en el año 2023 y a los 84 años y 81,82 años. ¿Por qué son? Restamos y nos vamos a 1939, el final de la Guerra Civil. En 1940 tuvimos un repunte. Aquí tenemos los datos de natalidad. En 1940 tuvimos 627.000 nacimientos, cuando en 1939 419.000. Eso se refleja perfectamente en la gráfica. Y aunque en el 1940 nos recuperamos en cuanto a natalidad, luego vino una gran hambruna en España y hizo que volviese a bajar. Esas son las hendiduras que tenemos. Pero una pregunta os hago. Fijaos en los extremos, las partes más anchas, la moda. ¿Qué edad creéis que es? Es decir, ¿a qué edad la gente se me muere más? Ha muerto gente a los 18, es la amplitud que tenéis en la gráfica, a los 18, 35, etc. Pero tengo las puntas de las alas, que es donde más gente ha muerto. ¿Qué edad diríais? No hemos tenido tiempo, pero la idea era que todos pudieseis contestar vía móvil, el típico Kahoot que se hace, la típica encuesta. Yo creo que todos habríais fallado, por lo menos yo al que se lo he hecho, a todo el mundo falla. Los 90 años. A los 90 años. La mayor frecuencia la tenemos a los 90 años, por primera vez en el 2023. Es más, casi 1 de cada 2 en el 2023 ha muerto más allá de los 90 años.
En el 1975 era un 14%. Así que la longevidad va creciendo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta no solo en nuestros cálculos, los cálculos de las compañías de seguros, dentro del grupo de trabajo. Ahora mismo lo comentaba con algún compañero que ha hecho una exposición interna en cuanto a longevidad en una gran compañía de seguros española. Claro, esto lo tenemos en cuenta los actuarios, nos dedicamos a esto. Para hacer las provisiones matemáticas, para cubrir. Pero a nivel público, como decía Emilio, en previsión social, en la seguridad social también. Pero cada uno de nosotros. Buscar trabajo con 90 años tiene que ser fastidiado. Cuidado con lo que... Porque está demostrado que cada vez que todo el mundo infravalora su esperanza de vida. Y estos son datos reales, absolutamente reales. Fijaos en la amplitud que tenemos. 1975. Es lo mismo, pero los fallecidos en 1975. Fijaos cómo cambia, por así decirlo, el pájaro de la muerte, si me permitís la expresión. Cuidado con los titulares luego. Tenemos una periodista con nosotros, así que cuidado. Pero podemos denominarlo como el pájaro de la muerte. Fijaos que es muy distinto al del 2023. Luego lo veremos, ahora lo vamos a ver en movimiento. Además tenemos dos hendiduras. Estamos hablando de 1975, esas hendiduras son los años 77, los que tienen 77 años. ¿A dónde nos vamos? A 1898, el desastre del 98. La pérdida de los territorios de ultramar, la guerra de Cuba, la guerra con Estados Unidos. Pues eso es una conmoción, y aquí se ve, perfectamente, perfectamente. Pero fijaos en la amplitud, fijaos en los años 50, el que tenía 50 años, fijaos cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Voy a ir evolucionando, saltando de 5 en 5 años. 1980, el pájaro sube hacia arriba. La línea roja, la aplicación lo ha dividido así, en 75, 100, por lo tanto la línea roja es algo que he puesto yo para que sirva de referencia, para que veamos cómo va subiendo, y son los 87 años y medio. Pero veréis cómo ese pájaro va cambiando. Creo que significativamente. 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2023. Vamos superando varias cosas. Lo que sería el cuerpo del pájaro se va estilizando. Cada vez menos gente muere a edades inferiores. Las alas van siendo cada vez más finitas y más altas. Lo que serían los omóplatos van desapareciendo. La cabeza se amplía, porque cada vez tenemos más centenarios, pero el pico no avanza. El pico se va manteniendo. ¿Por qué? Porque existe un tope. Hay un tope. Todo parece indicar que nuestro cuerpo no va a ir más allá. Perdón. Desde un punto de vista visual, creo que tenemos una buena representación de lo que ha venido sucediendo hasta ahora. ¿Y que nos va a llevar a futuro? Pues probablemente, pero puede cambiar, como os digo. De ahí, no hemos pillado los datos del 2024 por 2 semanas. Dentro de 2 semanas se publicarán. Es una lástima, pero bueno, estaba puesto, no podíamos retrasarlo. Más cosas que quiero contaros. Tope biológico. Vamos a entrar en ese tope biológico. Esta es otra gráfica del año pasado. Esta es la que os decía que ganamos 2 años por cada 10 años. Hombres y mujeres, media y mediana. El año pasado hicimos todo un análisis para demostrar esa evolución. Ahora solo esto. Pero metemos los datos 2023. Estos son 2023. Fijaos. 2020-2021 tuvimos una gran caída. ¿Por qué? El COVID. ¿Pero qué ha pasado en el 2023? ¿Hemos tenido otro COVID? Yo no lo he visto. Yo no me he enterado. Pero los datos de fallecimiento de 2023 indican eso, ¿eh? Se nos ha caído. Ha bajado. Pero no somos los únicos que lo dicen, ¿eh? La ganancia de esperanza de vida se frena y ninguna generación del siglo XX será centenaria. Estudian la esperanza de vida en Occidente y descubren que vas a tener difícil vivir 100 años. Los científicos afirman que nuestra esperanza de vida ya no crece. Lo han calculado con 6 métodos distintos. ¿Por qué? No lo sé. Pero es así. Nos estamos estancando. Nuestra esperanza de vida no sube, no crece. Salvo, evidentemente, para los que vengan a las sesiones del grupo de trabajo del Colegio de Actuarios, que sabrán los secretos. Seguramente el año que viene tendremos aquí a Vladimir Putin y al señor Xi Jinping para aprender. Más cosas.
Vamos a profundizar en eso un poquito, si me permitís. Nuestros datos son estos. Edad de fallecimiento en 2023. Todos los fallecidos de más de 30 años. Para mujeres, 84,2 años. Eso es 2023. Datos reales. Predicción del INE. Hay formas de hacer predicción. El INE publica cada año, que es lo que suele salir en los medios, la esperanza de vida puntual, de periodo. Es decir, los datos de 2023, ¿qué esperanza de vida saca a futuro? Al lado tenéis proyecciones de esperanza de vida. Ahí ya metemos hipótesis los actuarios. Ya tenemos diferentes hipótesis y según esas hipótesis pues tenemos una evolución. De ahí que veáis una sombra en cuanto a esas proyecciones a futuro. Pero da igual, lo comparo. Hombres, mujeres con mujeres. Dato real 2023, 84,2 años, edad de fallecimiento, proyección del INE, previsión del INE, 86,3 para nacimientos en 2023 para una mujer. Es una comparación muy grosera, muy fuerte. Pero si antes ganábamos 2 años cada 10 años, las cifras a 2023 nos dicen que vamos a tardar 80 años en ganar 2 años. Se está ralentizando el incremento en longevidad, pero de una manera palpable, por lo menos hasta 2023. ¿Por qué? No lo sé, pero es lo que tenemos. Más cosas. Los fallecidos con más de 100 años. Hacemos un análisis específico para ellos. En lila tenéis 2023. ¿Qué vemos? Pues vemos que hemos tenido durante 20 años, desde el año 2000, un incremento paulatino en su edad media y, sin embargo, ahora llevamos 4 años en decadencia, bajando. Baja la edad media de esos centenarios. Es otro hecho a tener en cuenta. Es otro hecho que deberíamos abordarlo o se debería abordar en un análisis específico, en una valoración específica. El número de centenarios fallecidos por cada año, también ha ido creciendo, pero en los últimos años, desde el COVID, con más dificultades. Más cosas. Edades récord. Algunos me diréis, existe un tope, dices que existe un tope, pero sin embargo nos consta que hay gente que lo ha superado. Sí, puede haber casos puntuales. De todas formas, todo es criticable. Estas son las 100 personas más longevas, que tienen un récord de longevidad. El año pasado ya lo critiqué. Fijaos que el récord está en 122 años, la señora Jeannette Calvet, francesa. Hay estudios que dicen que no es ella, que es su hija, que es Yvonne, que hubo un cambio. Sí, vale. Pero es que, fijaos los años de nacimiento. Antes os decía 1898, la guerra de Cuba está hablando este hombre. Sí, pero es que nuestros récords están en 1875, 1880, 1904. Claro, tener constancia, registros fidedignos de esos años es difícil. Así que permitidme la duda. De hecho, recientemente hemos tenido una noticia. Tenemos al señor Machino, se le llama así, peruano, que ha batido todos los récords, nos ha adelantado por la derecha, desde el Perú. 125 años. Y en Perú lo han registrado, lo dan como oficial. De hecho, hacen fiestas, publican su dieta, la venden y bueno. Pero la realidad nos dice que solo un 2% son corroborables. Así que cuidado con esas edades. Más cosas. Las zonas azules. Todos los conoceréis. Zonas azules que han sido reconocidas internacionalmente como zonas en las cuales tenemos una longevidad más elevada. Es una idea que nació de un explorador, el señor Dan Bedner, con National Geographic. Y nos dio estas 5 zonas azules: Cerdaña, Okinawa, Loma Linda, Ikaria y Nicoya. En Italia, Japón, Estados Unidos, Grecia y Costa Rica. Esto nos lo hemos creído todos y ha funcionado hasta la fecha. Pero es muy complejo averiguar la longevidad, ¿eh? Es complejísimo. Cuando empiezas a averiguarlo, cuando empiezas a ver números, te explota la cabeza. Porque son muchas variables que debes tener en cuenta. Luego, al final, volveré sobre ello, porque es el futuro. Es el futuro para el grupo de trabajo, creo. Es por donde vamos a ir. Pero las críticas que han recibido hasta ahora es fiabilidad de los datos demográficos. En Okinawa, en Japón,
se valora mucho que los ancianos estén con la familia. Así que, aunque el anciano muera, no se dice. ¿Por qué? Porque los vecinos te van a criticar. Y eso es lo que sucedía en Okinawa. En Grecia, en Icaria, se cobraba una pensión. Por lo tanto, los ancianos tampoco se morían. Pero eso está demostrado. Además de estas 5 zonas, no queda ninguna. A lo largo del tiempo no se han mantenido. Además, todo está patentado comercialmente. Los programas de la tele, las dietas, los viajes, las charlas, todo, los libros. Luego también se le critican los sesgos de selección. Que ¿por qué esas 5 zonas? ¿Por qué no otras? Bueno, hay una que llama mucho la atención, la de Estados Unidos, Loma Linda. ¿Loma Linda por qué? El propio autor ha reconocido que sencillamente porque tenía que haber una ciudad en Estados Unidos. Y qué mejor que su ciudad. No es su ciudad, pero él es de la religión adventista y Loma Linda hay un amplio núcleo adventista, con lo cual está vendiendo 2 pájaros de un tiro. ¿Vale? Más cosas. La estacionalidad, el momento en que se apaga la vida. ¿Cómo voy de tiempo? El año pasado indicábamos que en función del mes también el fallecimiento es distinto. Si juntamos enero y diciembre, enero es un mes muy particular, como veis, a lo largo de estos 50 años siempre hemos tenido más fallecimientos, o en el 90% de los casos donde más fallecimientos hemos tenido ha sido en enero y diciembre. Solo enero el 73, casi 3 de cada 4 años. Y en septiembre, donde menos. Si metemos los datos de 2023, esto se corrobora, se intensifica. De hecho, pasamos al 96% de años en los que el mes que menos fallecimientos he tenido ha sido septiembre. ¿Por qué? No lo sé. Pero merece la pena estudiarlo, merece la pena verlo, para encontrar esos patrones que nos ayuden a todos a vivir mejor. De hecho, si vamos por la estacionalidad, en primavera, verano, otoño e invierno, el año pasado, a los que repitáis, os dije que a lo mejor estábamos aquí en el primer indicio de cambio climático. Por primera vez los fallecidos en verano, superaron a primavera y otoño. ¿Cambio climático? Pues parece que no, parece que se diluye. En el 2023 baja de nuevo a su posición. Pero en cuanto a meses, fijaos, en amarillo tenemos el promedio que debería ser. Enero y diciembre están siempre por encima, ni se acercan al promedio, ni lo tocan. Y septiembre, como antes veíamos, está muy por debajo y se mantiene siempre muy por debajo. Y me diréis, eso es normal. En enero y diciembre hace frío, hay más virus. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero lo sabemos y hemos evolucionado. Estamos comparando con 1975. La tecnología, los avances médicos y todo que teníamos en 1975 no es lo mismo que ahora y sin embargo nos seguimos muriendo igual. Podemos hacerlo con la metáfora de que a lo largo de nuestra vida cada año tenemos que pasar por 4 puentes. Puente del verano, primavera, otoño e invierno. Y sabemos que la mayoría de la gente se cae en el de invierno. Subamos la barandilla, pongámonos un arnés, si aquel es el puente malo, solucionémoslo. Desde el punto de vista de la medicina, a lo mejor debemos en esos meses tener más precaución, ponernos la mascarilla de nuevo, no lo sé, pero los datos muestran eso. Y a mí me llama poderosamente la atención de que durante 50 años sigamos igual. Me sorprende. Más cosas. Ámbito social. Este lo paso por peligroso. Y porque me están apremiando. ¿Influye vivir en pareja? Parece que sí. Parece que sí. No doy los titulares. Digo algunas sospechas. Las viudas son inmortales. Y eso lo sabéis, muchos compañeros lo sabéis. Compañeros que están en compañías de seguros, en el ramo de vida, las provisiones matemáticas para las rentas vitalicias nunca se cumplen, porque no se muere ninguna. Seguimos pagando. Bueno, eso no es nada nuevo. Comparación solteros contra casados. Es muy difícil hacer esa comparación. Mucho. Entre otras cosas porque la viuda también fue casada. Además porque tenemos nuevos métodos de convivencia. Parejas de hecho, gente que se junta y demás. ¿Los consideras casado o no? Nosotros esa parte no la vemos. Nosotros vemos lo que pone el certificado de función, lo que ponen los datos. Y en esos datos pone
casado, viuda, soltero, divorciado, y solo vemos eso. Pero parece, por los datos que tenemos, que la longevidad en los solteros ha ido evolucionando muy favorablemente. Inicialmente, en los años más antiguos, fallecían más, ahora, o antes. Ahora, lo que no cambia a lo largo del tiempo son divorciados y separados. Esos van siempre por debajo. No sé el motivo, pero no llegan muy lejos. Ya acabo. El ámbito geográfico. El año pasado comentábamos esto. Las diferencias entre zonas de costas y zonas de interior, que hay diferencia. Además, fijaos en el gráfico de abajo. Comparábamos 3 del interior con 3 de costa. Los 3 del sur, es decir, Almería, Málaga y Cádiz, contra Segovia, Soria y Zamora, en la edad de fallecimiento. Fijaos cómo en el origen nacen casi igual. Casi en época franquista, en 1975, están empatados. Y sin embargo, a lo largo del tiempo, por comunidad autónoma se van agrupando y se van separando. Muy llamativo. Hemos profundizado en eso. Aquí tenéis las 5 principales ciudades de España. Y para los fallecidos más allá de 80 años. Y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valencia y Sevilla empiezan en 1975 muy agrupados, con una diferencia de 0,4 años en edad de fallecimiento. Y sin embargo acaban en 2023 con una diferencia del triple, de 1,3. ¿Por qué? No lo sé. Pero se constata. Es más, si dejamos a las 3 principales ciudades y metemos uno de banderín de arriba, otro de abajo y otro que hace algo raro, la diferencia se ve más clara. La amplitud que tenemos al final del periodo, en el año 2023, es muchísimo mayor que de la que partimos. Mucho mayor. Por arriba tenemos a Zamora, por abajo tenemos a Cádiz, que ya lo veíamos anteriormente, y por medio tenemos a alguien que hace algo raro, que es Las Palmas, que empieza muy bien y acaba muy mal. Acaba en el grupo de cabeza y acaba en el grupo de cola. ¿Por qué? No lo sé, pero esos son datos y a partir de ahí se pueden extraer mecanismos. Disculpadme que me haya adelantado o que me haya extendido demasiado. Ahora vamos a ver otro enfoque. José os va a hablar desde otra perspectiva, también muy actuarial. Tasas de fallecimiento, la probabilidad, más sobre lo mismo. De hecho, incidirá en algunos de los aspectos que yo he expuesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jaime. Jaime nos ha ofrecido una visión profunda de la longevidad desde el punto de vista de la edad de fallecimiento. Y ahora yo propongo cambiar de perspectiva, ver desde otro lente. ¿Qué pasa si en lugar de fijarnos cuándo fallecemos, nos preguntamos cuánta gente lo hace en proporción a la población viva? Es decir, la tasa de fallecimiento. Y esta tasa es, en esencia, el riesgo anual de fallecer, pero es el riesgo real, lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Partimos de la misma base de datos con la que ha trabajado Jaime, es decir, las fuentes del INE, y tenemos los registros de fallecimientos por sexo, provincia, edad, para distintos años, pero añadimos una nueva variable, la población. Lastimosamente no se tiene la población de manera desagregada del último medio siglo, pero sí lo tenemos desde el 98 hasta el 2022. Pero sigue siendo un intervalo de tiempo más que relevante para analizar, es decir, estos 25 años, para analizar las distintas tendencias que han ocurrido en estos términos. Es decir, estamos hablando de más de 9.9 millones de fallecimientos vinculados con su población. Y partimos de una pregunta que pueda hacernos ver de otra forma qué significa realmente que una provincia sea longeva. ¿Dónde se vive más y dónde se fallece más? Y la intuición nos dice que una mayor edad media de fallecimiento es mejor. A menudo destacan provincias longevas como Zamora, Soria, Segovia, Orense, etc., por tener justamente una edad media de fallecimiento superior. Y por otro lado, tenemos provincias como Almería, Málaga o Cádiz. Este es un gráfico que no pudo entrar en mayor detalle Jaime, es la edad media de fallecimiento por provincia en el 75.
pero también es extrapolable a cualquier otro año. Y vemos cómo las provincias del interior tienen una edad media muy superior, edad media de fallecimiento muy superior con respecto a las del sur. Pero, ¿qué pasa si miramos no cuándo mueren, sino cuántos lo hacen en proporción a las personas, a la población total? Y podemos ver que el mapa se invierte. Estas provincias más longevas pasan a tener tasas en torno al 1.15, 1.4, 1.6, mientras que las del sur se encuentran en torno al 0.82, 0.89. Esto es para el año 2022. Es decir, estas mismas provincias longevas nos muestran unas tasas más altas. Pero, ¿cómo puede ser que donde se vive más, también fallezcan más? Y la respuesta no está en el riesgo, está en la composición, en la demografía. Es decir, cuando analizamos la longevidad, debemos tener en cuenta cómo está compuesta la población. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente en estas provincias más longevas, la proporción de personas mayores, es decir, con un riesgo de fallecimiento mayor, es superior. Entonces esto hace que nuestras tasas suban, como lo veremos a continuación. Y centrémonos en un caso particular, entre Soria y Cádiz, pero miremoslo por tramo de edad. Es decir, fijémonos de 45 a 64, 65 a 84 y de 85 para arriba. Y vemos que en cada uno de los tramos, Cádiz tiene una tasa de fallecimiento por encima y sistemáticamente además. Pero, ¿qué pasa si agrupamos y consideramos de 45 para arriba? Vemos que nuestra gráfica se invierte. Pero, ¿cómo puede ser si acabamos de ver que en cada uno de los tramos Soria tenía una tasa de fallecimiento menor, ahora pase lo contrario? Y la respuesta nos la da la paradoja de Simpson. Esta paradoja nos dice que si tenemos grupos muy distintos entre sí, al agrupar el resultado puede invertirse, que es justamente lo que ocurre aquí. Soria es una provincia mucho más envejecida, como lo veremos a continuación. Entonces, el peso de estas personas, de estos adultos mayores, que tienen más de 85 años principalmente, hacen que nuestra tasa suba. Pero en Cádiz ocurre lo contrario. Por más de que en cada uno de los tramos de edad que hemos visto, la tasa de fallecimiento en Cádiz sea mayor, al tener una mayor proporción de personas más jóvenes, la tasa baja. Entonces vemos que mirar la tasa bruta, es decir, el valor únicamente, nos puede engañar si es que no analizamos realmente la estructura demográfica que está detrás de todo esto. Aquí podemos ver en el gráfico de arriba la edad media de fallecimiento por año y abajo la tasa de fallecimiento. Podemos ver que en ambos gráficos Soria está por encima de Cádiz. Es decir, fallecen a mayor edad, pero también fallecen más. Es lo que hemos comentado, justamente por la población más envejecida en Soria. En el 2022, 1 de cada 4 sorianos tenía más de 65 años. Y en Cádiz era aproximadamente 1 cada 5 o 1 cada 6. Y esta diferencia es muy grande. Es decir, en Soria la población está mucho más envejecida. Pero también podemos ver en la tabla de arriba que tanto Cádiz como Soria, para una población adulta, han ganado en longevidad individual. Cádiz ha mejorado cerca de 4.4 años y Soria cerca de 3.3. Pero esto, ¿qué implica? Justamente que nuestra tasa de fallecimiento también incrementa, no porque se viva peor, sino porque la población envejece. Y ahora observemos cómo se han compuesto las pirámides poblacionales de ambas provincias. Empezamos en el 98 y vemos cómo Soria ya tiene un peso para los mayores de 45 mucho más pronunciado que en Cádiz. Es decir, hace 25 años ya se anticipaba esto que vivimos. A medida que vamos pasando los años, vemos cómo la base de Soria se va afinando
y la parte superior se va ensanchando. Cádiz también, pero de una forma mucho más progresiva. Y llegamos a 2022, donde vemos que la pirámide poblacional de Soria ya no es una pirámide como tal, sino es más una torre invertida. Es decir, ambas han envejecido, pero Soria lo ha hecho antes, como hemos visto en el gráfico del 98, y de una forma más intensa. Y esto no es una comparación entre solamente dos provincias, sino esto también lo podemos llevar al resto del país, en lo que le llamamos el doble filo de la longevidad. Más edad, pero también más fallecimientos. Aquí rescatamos el gráfico que nos ha mostrado Jaime, donde comparábamos Segovia, Soria y Zamora, y Almería, Cádiz y Málaga. Y podemos ver cómo en ambos gráficos las provincias del interior están por encima de las del sur. Es decir, es el mismo caso que hemos visto ahora entre Cádiz y Soria. ¿Y por qué ocurre esto? Es lo que hemos comentado, la estructura poblacional importa. Es decir, celebramos que se llegue a más edad vivo, pero también esto implica estadísticamente que fallecen más personas. Y ahora lo llevamos a nivel país. Si se fijan, las zonas más azules, más celestes, corresponden a tasas de fallecimiento más bajas y las zonas más rojizas a tasas más altas. Notamos una diferencia entre las distintas provincias, comunidades autónomas, regiones, y entre el 98 y el 2022, la esperanza de vida al nacer en España ha incrementado en torno a 4 años. Y la tasa de fallecimiento, como veremos ahora, se ha mantenido en torno al 0.9, 0.80 y algo, ha incrementado un poco, pero se ha mantenido bastante estable. Esto nos dice que el envejecimiento de la población, o parecería decirnos que el envejecimiento de la población contrarresta las mejoras de salud, sanidad, etc. Y avanzamos en los años. Vemos cómo poco a poco el mapa se va tornando un poco más azul para ciertas zonas y para otras un poco más rojizas. Inclusive llega al 2018 y podemos apreciar que existe un incremento en la región noroeste del país. Sin embargo, en todos estos años, la esperanza de vida en España ha aumentado. La edad media de fallecimiento también ha aumentado. Es decir, España ha ganado años de vida, pero manteniendo la tasa dentro de lo que cabe bastante homogénea. Pero llega el 2020, llega el COVID y el mapa se torna mucho más rojizo. Además, se puede apreciar que la tasa de fallecimiento ha subido a valores que no se habían visto en estos últimos 25 años y habría que ver cuándo fue la última vez que se tuvo una tasa tan elevada. Inclusive, si nos fijamos en los años siguientes, parecería no recuperarse todavía del impacto que ha tenido la pandemia. Y también podemos apreciar que el impacto no fue uniforme territorialmente hablando. Es decir, notamos como ciertas provincias sí han recuperado los tonos que tenían anteriormente, es decir, las tasas, y otras no. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si esta diferencia entre las distintas provincias o regiones se debe solamente por la estructura poblacional o es que hay algo más. Entonces, lo que hemos hecho es centrarnos en los mayores de 65 años. Aquí comparamos Castilla-La Mancha y el País Vasco. Y podemos ver cómo las provincias de Castilla-La Mancha empiezan en torno al 4, 4,5%, 5%. Inclusive Cuenca, que es la del 3.5, que está por debajo del 4, tiende a alinearse con el resto. Y también se aprecia el impacto que tuvo el COVID. Sin embargo, si nos vamos al País Vasco, vemos cómo empiezan un poco por encima del 4, pero tienden a bajar. Es decir, parecerían ir todas hacia el mismo sentido. Es decir, si nos centramos en un solo tramo de edad, la tasa de fallecimiento parecería que es distinta entre las distintas provincias o regiones o comunidades autónomas. También podemos ver que ocurre lo mismo por el COVID. Podemos apreciar que en provincias como Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, ha
hecho un pico mucho más pronunciado que otras provincias como Las Palmas, Santa Cruz, Álava o Pontevedra. Es decir, el choque fue asimétrico. Por falta de tiempo, voy a avanzar un poco más rápido. Podemos ver aquí las 5 principales ciudades, es decir, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Y si se fijan en el tramo de 15 a 24 años y de 45 a 64, se puede apreciar una disminución de la tasa bastante constante, pero si nos fijamos en el tramo de 85 más, parecería, si bien disminuye los primeros años, después parece estabilizarse. Quizás se deba por el límite del ser humano. También podemos ver la diferencia por sexo. En rosado podemos ver cómo desde el 1998 hasta cerca del 2010, 11, 12 aproximadamente, la diferencia ha disminuido progresivamente hasta que parece estancarse. Es decir, los hombres han reducido su tasa de fallecimiento versus las mujeres, pero esta diferencia no se ha conseguido equiparar. También podemos cruzar las variables y observar las 5 principales ciudades, pero por sexo. Y se aprecian que hay algunas que existe una diferencia mucho más amplia que otras provincias. Hemos desarrollado también lo que hemos llamado unos perfiles etarios o huellas demográficas o ADN demográfico que nos permite comparar entre las distintas provincias con respecto a la media nacional. Aquí hemos comparado las 4 provincias de Cataluña y vemos cómo Barcelona se mantiene dentro de lo que cabe con respecto a la media bastante en línea. Pero si vemos Lleida, Tarragona o Girona, hay un incremento bastante pronunciado en el rango de 15 a 24 y un decremento nuevamente bastante pronunciado en el rango de 0 a 4 y de 5 a 14. Y por último, hemos hecho un mapa de calor que nos permite tener una visión global de todo lo que hemos visto. Tenemos por sexo, hombres y mujeres, tenemos las distintas provincias en el eje X, los rangos de edad en el eje Y, y las celdas se pintan con mayor intensidad cuando la tasa de fallecimiento es mayor y con una menor intensidad al ser menor. Y si se fijan, se pueden observar distintas celdas que están con un tono mucho más intenso. Entonces, la herramienta permite, al posicionarse sobre cada una de las celdas, obtener mucha más información. Entonces, si vamos avanzando en los años, podemos ver cómo poco a poco se van aclarando las celdas, pero para ciertos rangos de edad, para otros no. Entonces, hemos visto, o espero haber transmitido eso, que la tasa de fallecimiento nos puede proporcionar un enfoque distinto para analizar la longevidad y que parecerían existir diferencias territoriales si aislamos la edad, parecerían existir diferencias territoriales entre las distintas provincias, comunidades autónomas. Y también que la estructura poblacional es importante a la hora de estudiar la longevidad. Ahora devuelvo la palabra a mi compañero Jaime. Muchas gracias. Creo que nos hemos recuperado un poquito en el tiempo. 5 minutos más. Cinco minutos más para comentaros nuestro inicio de propuesta de Zonas Azules. Como veis, hemos hecho lo que todo buen profesional hace cuando llega a cualquier sitio, que es criticar lo que hizo el anterior, el previo. Nosotros hemos criticado las zonas azules, o yo he hecho un intento de crítica, basado no en comentarios míos, sino en otros comentarios de gente que sabe más en cuanto a esas zonas azules. Y esto es algo que surgió hace 4 o 5 semanas, a mediados de septiembre, donde José y yo, comentando lo que teníamos y ya vislumbrando esta sesión de hoy, pues de repente surgió la opción de buscar esas zonas azules en España, en base a los datos que teníamos. Por lo tanto, estuvimos pensando, estuvimos hablando y le dije, José, no hagas nada. Eso ya después de la sesión del 6 de noviembre.
A la semana me llegó un correo diciendo, mira lo que he hecho. Era esto. Bueno, tenemos otro nuevo aplicativo en el cual nos permite empezar a buscar esas zonas azules. De hecho, cuando recibí ese correo me tiré todo el fin de semana jugando con eso. Y le envié un domingo por la noche otro correo diciendo, muy largo, con muchas cosas. Mira lo que he sacado, mira lo que he pensado, he recuperado, aquí hay otro que ya lo hizo antes, vamos a verlo, no sé qué. Y concluía, pero no hagas nada, ya después. No hemos podido parar. Hemos seguido haciendo y esto ha seguido evolucionando. Aquí en este aplicativo lo que tenemos es la primera parte. ¿Cómo buscamos las zonas azules? Muy fácil. Buscamos donde tenemos más gente centenaria. Y es esto, lo que veis en azul. Son datos de INE, de nuevo. Ya lo teníamos todo. Lo tenemos en una matriz gigantesca, en una base de datos gigantesca, lo tenemos preparado. Solo le damos otra perspectiva, que es lo mismo que hemos visto en cuanto a edad de fallecimiento que yo he expuesto o lo que ha expuesto José en cuanto a tasa de fallecimiento. Ya tenemos ese punto de partida, pero trabajamos sobre ello. Lo mismo que hacemos en nuestro trabajo día a día como actuarios. Pues aquí los aplicamos en un mapa y sencillamente vemos dónde nos sale más marcado, dónde hay más centenarios. Pero no tiene ningún mérito. ¿Dónde hay más centenarios? ¿Dónde hay más población? ¿Cuáles son las primeras ciudades? Madrid, Barcelona, Sevilla. Ya vemos algunas distorsiones. Sevilla tiene más población que Málaga y, sin embargo, tiene menos centenarios. Ya empiezan a llamar atención las cosas. Pero, claro, cifras absolutas no son representativas. Por lo tanto, pasamos a tasa, a centenarios por población por cada uno de los municipios de España. Y cambia el gráfico totalmente. De hecho, ninguno de los puntos azules que teníamos anteriormente los tenemos ahora. Pero tenemos que mirar más cosas, muchas más cosas. En primer lugar, la consistencia. Estamos mirando solo con centenarios. ¿Pero esto se da para más gente? ¿Qué pasa si miro no solo los centenarios, sino los mayores de 90 años? Pues sí. Las zonas azules se mantienen y se agrandan. Son más azules. Tengo más gente sobre población. Es más, si miro los 80, sigue agrandándose. Pero nos seguimos haciendo preguntas. ¿Pero eso es representativo? ¿Es consistente? ¿Pero es representativo? Porque por lo que estoy viendo, cuando entro en esos datos, cuando entramos directamente en los datos, vemos, hostia, es que tenemos municipios, en España se da, donde tenemos un municipio con 20 habitantes y de repente nos llega uno centenario y marca, sale la alarma, es azul. Eso no es representativo. Siguiente paso, suprimimos municipios pequeños. Es decir, consideramos solo los mayores de 500 habitantes. ¡Buah! Nos cambia de nuevo el mapa. Y ya lo tenemos focalizado. Hay una zona en Orense, alrededor de Orense, el sur de Lugo, Zamora, León, donde se nos marca. De nuevo, ¿es consistente? Vamos a mirar. Sí. Si miro los mayores de 90 años, sigue siendo consistente. Pero ¿es persistente? Es decir, ¿se mantiene a lo largo del tiempo? Porque ya habéis visto que una de las críticas que les daba a las 5 zonas azules es que, sí, tenían tasas de centenarios muy elevadas hace tiempo, pero ahora ninguna de esas tiene esas tasas. Vale, nuestro aplicativo nos lo permite ver. Y vemos la evolución desde 2003 a 2022. Vemos como algunas zonas aparecen y desaparecen. En torno a Medinaceli, entre Soria y Guadalajara, pero desaparece. En torno al 2010, entre Zaragoza y Teruel, aparece y desaparece. En el 2018, en torno a Cáceres y Toledo, pero no se mantienen a lo largo del tiempo, salvo una zona, la que hemos comentado. Pues ya está. Esa es la zona azul. Esa es la zona azul. De hecho, se propuso esa zona azul como 7ª zona azul a nivel mundial. Se propuso. La 6ª era Martinica, en el Caribe. Pero nosotros hemos seguido haciéndonos preguntas. ¿Son zonas azules realmente? Sí, es consistente. Es representativo. Es persistente. Pero cuando estudias la longevidad,
todas estas preguntas son casi infinitas y te lleva a dudar. Y nosotros dudamos. Y de hecho le dimos la vuelta a nuestro aplicativo. Le decimos, vamos a mirar los niños. Y es el mismo mapa, pero invertido. Entonces, conclusión, ¿estamos hablando de zonas azules realmente? ¿O siendo un poco melodramático, se trata de zonas de extinción? No, pero es así, coincide. Información que además de el periódico. O sea, es que no hay niños. O sea, si queremos demostrar el año que viene, para dar publicidad a estas sesiones, quiero decir, todo el que viene a las sesiones del grupo de trabajo del Colegio de Actuarios de Longevidad vive mucho. Hay dos alternativas. O realmente nuestra media de edad de los 104 personas que estamos aquí hoy es elevada, más que el resto de la población, o tengo otra alternativa. Saco a los 10 más jóvenes. No es que vivamos más, es que nuestro promedio ha subido. ¿Pero por qué? Porque he quitado a los jóvenes. Y ese es el futuro, eso es lo que vamos a hacer en el grupo, lo que pretendemos hacer en el grupo de trabajo, ir en esa línea y además darle un respaldo muy fuerte desde el punto de vista matemático. Queremos hacer un modelo potente, estadístico-matemático, actuarial, con varias variables que nos acabe determinando esas zonas azules, puras, de verdad. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hacen. No para entenderlo, no para explicarlo, como os he dicho, para ver qué es lo que hacen, para copiarlo y para vivir más. Nada más. Muchísimas gracias por estar conmigo.